Buen día, Germán, el gusto. Bueno, primero usted es tucumano. Sí, tucumano. No, nací en San Luis, pero tucumano así San de Luis, tantos provincia años de argentina. vida. ¿Eh? San Luis, provincia argentina. Sí, San Luis, Argentina, sí. Y cuénteme un poco de su vida. Bueno, nací en San Luis, vine a estudiar aquí Derecho, luego también empecé a trabajar en comercio exterior en la SAB Escaña Argentina. Con el paso de los años hice una especialización en educación posgrado en Estados Unidos. Soy fundador de la Fundación Fuente para la promoción de la educación. Provengo de una familia cristiana de origen evangélica y por supuesto profesamos esta fe y creemos que... ¿Perdón, usted es protestante? Sí, evangélico. ¿Cuál es la diferencia entre protestante? Que el evangelio proviene de hace 2000 años, lo trajo Cristo, quiere decir buenas nuevas de salvación, una palabra griega. Y el protestantismo es un movimiento que surge en la Edad Media, como dentro y en el seno del catolicismo, cuando Martín Lutero presenta su disidencia ante el Papa. Y Calvino también. ¿Eh? Porque lo que llega a Estados Unidos es la línea de Calvino. Sí, sí, sí. En general, todas las líneas, principalmente el luteranismo, que impactó mucho en Alemania, Enrique VIII con Inglaterra y Calvino en España, todos convergen en un gran movimiento que en la Edad Media, al principio de la Edad Moderna, van a producir una gran transformación en el pensamiento, una apertura hacia implantar los valores del Evangelio, el cristianismo, de una manera más cotidiana hacia la vida, promoviendo el trabajo, fijándose en el bienestar de las personas, no mirando a la pobreza como un valor, sino más bien como algo que afecta a la vida humana, la carencia de recursos, la pobreza, el hambre, es producto de la desidia del trabajo y del capital. Entonces surge un nuevo movimiento conocido como protestantismo y que impulsó, digamos, grandes reformas en políticas públicas que hicieron que existiera una gran diferenciación entre el pensamiento que sostenía Roma y que sostenía este nuevo movimiento. De allí, cuando viene la colonización, hay dos grandes corrientes colonizadoras, las que provienen en el norte, desde Inglaterra y los países protestantes hacia Estados Unidos, y hacia el sur, todo lo que eran los reyes católicos, con también su pensamiento religioso, que fue de alguna manera promovido en todo este territorio conocido entonces como las provincias del Río de la Plata. Pero hay una cuestión ahí, que es el valor de la palabra. Sí. La mentira para los protestantes no existe. Sí. Es grave. Es más grave para Lutero. Calvino es grave, pero la verdad que, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos no se permite mentir. No. De tal manera que desde el servicio de inmigración hasta la declaración jurada de bienes o lo que uno va a declarar en un juicio, esa palabra, ese compromiso de decir la verdad es altamente penalizado si no es así. En el servicio de inmigración directamente no tiene acceso a ninguna visa, el que miente, y así sucesivamente. En tanto que, y eso le dio cierto valor no solo a la formación cultural y en el campo del derecho, sino en el resultado de la vida. Se vive una vida de mayor certidumbre. Los convenios de allí, el common law, el derecho basado en la costumbre, una costumbre más seria, más sostenida en la palabra, y para nosotros muchas veces ni que firmemos 10.000 papeles. Claro. Entonces el valor de la palabra es muy importante. Prácticamente ahí está la figura entre los demócratas y los republicanos. Sí. Los republicanos son mucho más rígidos. Los demócratas, por ejemplo, permitieron a los latinos, y para los
nativos americanos piensan que el latino es muy mentiroso. Dice, te voy a pagar mañana y no te pago mañana. Sí. En 10 días te traigo la guita. Sí. Y no aparece en 10 días. Así es. De tal manera que sí, hay en este bipartidismo americano, el Partido Republicano sostiene fundamentalmente las políticas de Estado que estén basadas en promover el trabajo, impulsar la competitividad, mejorar la calidad vía competencia, en tanto que el Partido Demócrata es un partido que más parecido a un partido donde la política de Estado es más destinada a cubrir los sectores sociales carenciados a través de subsidios, a través de facilidades. Más peronista, dice usted. Claro, está como peronizado. Y eso, que es bueno cuando se hace dentro de un marco de equilibrio, pero que puede llegar a ser malo cuando es la política de Estado que va a favorecer un clientelismo político y que cuando más pobre haya, entonces más posibilidades de ganar la próxima tengo. Pero le pregunto que le usted, ¿conoce pobre en Estados Unidos? Sí. ¿Dónde? Mire, claro, el pobre tiene un auto. Sí. Pobre tiene una casa. Sí, el pobre tiene un auto. El pobre nuestro es otro. El pobre de Estados Unidos tiene trabajo, auto, casa y donde vivir bien. Y bueno, el pobre nuestro no. No. No tiene eso. Pero también he visto ese nivel de pobreza y he visto la indigencia últimamente en Estados Unidos. Pero de latinos, no de americanos. Y también de americanos, sí. La droga, Germán, ha causado una destrucción de valores en la persona humana que no mira si es rico o es pobre. Porque ahí entramos en otro terreno que no pasa por lo económico, sino por las decisiones íntimas del ser humano, en qué voy a hacer con mi vida, o en cómo voy a mitigar de alguna manera esos procesos emocionales, mentales, negativos, la depresión, la angustia o la soledad. Y entonces muchas personas, rica o pobre, recurre a la droga, y la droga hizo estrago. Mira, a mí yo vine, que al principio de mes estuve en Estados Unidos, y nunca he visto lo que he visto, gente viviendo bajo puentes, señoritas que vos la ves, una cultura americana, sus ojitos azules, celestes, rubias, con un cartel diciendo, bueno, hago lo que sea por que me dé algo de dinero. Llegar a un estado así es ya algo que trasciende lo económico, las políticas, digamos, relacionadas con liberalismo o socialismo, sino que tiene que ver con la decisión humana de cómo enfrentamos nosotros el sufrimiento íntimo, subjetivo de la persona, como la depresión, la angustia, la soledad. Y le he visto caer muchos jóvenes, deambular como zombies en las calles. Dice, la droga está causando mucho estrago. Y también es una política de Estado, Germán. Porque hay estados donde sí es permitido el consumo, la comercialización, y hay otros estados muy conservadores que no. En el oeste, hace 15 o 20 años estuve en San Francisco, sí, y conocí un lugar que habían hecho Paul Newman y Robert Redford, porque ya veían este avance de la droga, sí. Ellos compraron como 50 hectáreas en un lugar e hicieron una colonia para tratar ya a gente que tenía problemas con la droga. Exactamente. Y veían ellos, para ellos, multimillonarios, dos actores grandes, y construyeron eso. Es como que Estados Unidos no es una preocupación de hoy ya se le vive el problema. Sí. 20 años ya comenzaba el problema. Ya comenzaba el problema, sí. Y el problema, en el fondo de todo, es un problema que hoy lo sufre la sociedad, pero en su origen fue un proyecto político de cómo, terminada la Segunda Guerra Mundial, se iba
a destruir a esa sociedad americana o intentar su destrucción, y era el uno a uno a través de la droga. Por eso cuando nosotros vemos los procesos de las guerrillas y cómo se subvencionaban económicamente la compra de armas, y bueno, fue parte de los secuestros, otra fue la comercialización de la droga, y todo esto era para comprar armas y llevar adelante, digamos, una revolución comunista o socialista o del pensamiento de la izquierda. Y hoy se sufren las consecuencias de todo aquel proceso político. No me queda claro ahí cuando usted está hablando posguerra mundial. ¿Quién apoyaba eso, el terrorismo latinoamericano? Y bueno, visiblemente en este espacio de América, el centro es Cuba, y remotamente los países comunistas del este. Y entonces el entrenamiento, el financiamiento de armas, el negocio de compra de armas y esa búsqueda de quién va a ejercer el poder hegemónico del mundo fue lo que llevó también, entre otros mecanismos que se usaron, el impulsar el consumo de droga, ¿no? Última pregunta. Sí. ¿Quién gana para usted? ¿Quién gana? ¿Republicano o demócrata? Y ganan los republicanos. ¿Sí? Sí. Porque yo conversando con empresarios, cuando uno llega o va con la mirada desde acá, del sur al norte, dice, bueno, es difícil ganarle al oficialismo actualmente. Pero cuando empezamos a conversar con los empresarios pequeños, empecemos de ahí, de los pequeños, de aquel que necesita mano de obra porque tiene una empresa de jardinería o de construcción, no encuentra mano de obra. ¿Cómo? Y no encuentra mano migratoria que está llegando a Estados Unidos. Sí. ¿Cómo no hay mano de obra? Sí, es difícil encontrar mano de obra. ¿Porque la gente que llega no quiere trabajar? No quiere trabajar, porque llega subsidiada. Entonces usted me dice, todos esos que tratan de entrar por México, cuando están en Estados Unidos no quieren trabajar. Mira, vamos a hacer dos cosas. El que ingresó en Estados Unidos y agarró un subsidio del Estado, del gobierno, ya no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque si lo encuentran trabajando, le van a quitar el subsidio. Entonces pasa más o menos lo que pasó aquí. Esa política la rechaza el pequeño empresario y la rechaza también el gran empresario y la sociedad americana, que es la que vota. Y luego, la otra parte de esta problemática de todos los que ingresan de América hacia allá como refugiados. Yo estuve visitando, mira, Miami, Oklahoma, Texas y la frontera de Texas, o sea, El Paso y Ciudad Juárez. Medievo. Hacia el costado, ingresás a Ciudad Juárez, apenas pasás la ciudad del Paso, vos ves los grandes centros de refugiados. ¿Qué son? Miles de personas que están allí viviendo y siendo alimentadas por el gobierno actual, esperando que familiares, amigos, los vengan a recoger, conexiones para que se diseminen en el territorio americano. Y hay miles de personas que todavía no lograron eso. Y si lo lograran, no tienen ni ciudadanía, ni documentación para ingresar a un trabajo formal. Esa política de Estado, de decir vamos a favorecer a los latinos para buscar el voto, está fracasando. Le agradezco muchísimo. Sí. Gracias por venir. Gracias, Germán. Señora.